Hola, ¿qué tal? Somos el equipo que va a presentar justamente este proyecto, este trabajo que hemos estado realizando durante todo este semestre en la materia de proyectos I más D. Y nuestro proyecto se llama Diseño e implementación de un sistema web para el aprendizaje activo de Deep Learning mediante experimentación gráfica. Bueno, el equipo está conformado por Tejeda Sánchez José Alejandro, Leonardo Michel Domínguez Sánchez y su servidor Octavio Maceda Hernández. Igualmente vamos pasando las diapositivas para ir viendo más sobre justamente este trabajo que hemos estado realizando durante este semestre. Muy bien, aquí están los nombres y pues bueno, vamos a pasar al objetivo. Justamente el trabajo que presentamos en este momento va a desarrollar una plataforma web. El principal problema que tenemos hoy día es que la IA está por todos lados, como todos lo tenemos en cuenta, en el chat, en aplicaciones, en el trabajo día a día, incluso para hacer tareas con muchachos, todos hoy ocupamos la inteligencia artificial. Ahora bien, pocos saben cómo trabajarla y más que nada los programadores que van iniciando. Entonces nuestro objetivo es desarrollar una plataforma interactiva que permita justamente mostrar todo esto, diseñar, entrenar y visualizar estas redes neuronales utilizando datasets o cúmulos de datos personalizados para que así nosotros podamos entender cómo es que funcionan este tipo de redes. Los objetivos específicos de este trabajo son facilitar el aprendizaje, que es lo importante. ¿Por qué? Porque probablemente para los que van empezando es un poco complejo entenderlo. Entonces es más fácil que de manera interactiva alguien pueda ver cómo va funcionando. Después de esto, pues se implementa desde cero. Es algo que no existe hoy en día, o bueno, no de esta forma. Entonces es lo que estamos intentando implementar. Y al mismo tiempo, casi todos somos visuales. Entonces es muy importante que se pueda ver de manera gráfica en tiempo real. Y pues claramente brindar una herramienta educativa, intuitiva y accesible. Entonces, pues, en esencia son nuestros objetivos. En la parte de la introducción, pues tenemos justamente esto, ¿no? Lo que les mencionaba, que el Deep Learning se ha convertido en un pilar, ¿no? De la IA moderna y principalmente pues lo que ya muchos conocen, visor por computadora, análisis de datos, Big Data, todo eso pues se ha convertido en un pilar de la sociedad, del trabajo hoy en día. Y pues bueno, existen herramientas, como ya lo mencionaba, pero con limitaciones. Por eso es necesario ocupar diferentes frameworks como TensorFlow y los que ocupamos nosotros, que presentan estas barreras de entrada para los principiantes, ¿no? Y además de esto se propone una aplicación web didáctica, flexible y orientada a experimentación con redes neuronales desde cero. Entonces todo esto es el principio, el objetivo y al mismo tiempo la problemática de por qué iniciamos este proyecto, que es esencialmente lo que explicaremos en... Bueno, ahora vamos a pasar un poquito con la metodología y más que nada voy a platicar un poco sobre las tecnologías que se usaron para realizar todo este sistema web. Y bueno, para la parte del front-end usamos HTML, CSS, JavaScript y una librería que se llama Plotly, que es de JavaScript y justamente pues sirve para graficar. Y para el backend ocupamos Django y NumPy. Esto porque pues como muchos ya sabemos, Python facilita bastante el manejo de datos y como vamos a hacer una implementación desde cero, por eso decidimos usar Python. Además, implementamos un WebSocket para pasar todos estos datos y la aplicación no fuera tan pesada de correr. Y bueno, voy a mostrarles un poco el código que se ve aquí. Esta es nuestra implementación de la red neuronal para que se vea que justamente se hizo desde cero. Todas estas fueron las funciones de activación que colocamos en nuestro sistema, que es lineal, sigmoide, tangente hiperbólica, relu, liquirelu. Y ahora también justamente intentamos como que separarlo por clases. Este código más adelante va a poder ser accedido a través de GitHub para que pues puedan checar esta implementación y todos los que quieran adentrarse a aplicar el código puedan tener como que este ejemplo de la implementación. Tenemos la implementación modular por clases. Aquí se muestra una capa en una red neuronal y justamente ya la red neuronal.
y en esta parte se implementa el WebSocket para que se consuma desde el cliente. Se abra este WebSocket justamente cuando se empieza el entrenamiento de la red neuronal y se le pasen al frontend estos parámetros que son bastante importantes, que son el peso, los vías y qué tan preciso ha sido el modelo, porque pues evaluamos el modelo. Y para los que tengan más curiosidad, justamente aquí está el frontend, es este script de JavaScript, y pues aquí se muestra más cómo se grafica y toda esta parte de la visualización. Bueno, para el apartado de resultados, tenemos a la aplicación ya ejecutándose. En este caso, ahorita está en local, pero bueno, podemos ver cómo funciona ya el sistema integrado, tanto la parte del backend, que como ya se mencionó, fue realizada con Python, utilizando NumPy, y para conectarlo con el frontend, que está hecho con HTML y CSS, se utilizó justamente Django REST Framework. Bueno, vamos a cargar una base de datos SV sencilla, numérica, y bueno, nos reporta justamente la página que ya se ha cargado la base de datos en este sistema, y podemos ver los datos que podemos manejar. Tenemos estos apartados. Aquí podemos seleccionar los parámetros que podemos colocarle para determinar con cuáles atributos vamos a trabajar la clasificación en este caso, o la regresión, dependiendo de qué modo queramos seleccionar. Vamos a utilizar el de clasificación para ejemplificar. También podemos seleccionar el tamaño del conjunto de entrenamiento. Por defecto ocupamos 80, como suele ser habitual el 80-20, y vamos a utilizar un learning rate muy típico, igualmente el 0.001, y para la clase objetivo vamos a seleccionar la clase Y, que es la que viene justamente en la base de datos que tenemos de ejemplo. Podemos seleccionar también las funciones de activación. Tenemos estas tres opciones, al menos aquí desplegadas en esta lista: la del ReLU, la función sigmoide y la función lineal, ¿no? Podemos seleccionar aquí el número de épocas con las que podemos probar esta base de datos para su entrenamiento. Podemos elegir si le realizamos preprocesamiento de normalización, o si también queremos que la salida final sea redondeada con el round output. Aquí en el apartado de Hidden Layers podemos añadir un número extra de capas ocultas, por ejemplo estas. Y también por cada capa oculta se le puede seleccionar la función de activación que queramos. Nos otorga las mismas que ya mencionamos anteriormente. Acá en cada capa oculta podemos añadir otro número extra de neuronas. Y en el apartado de Data Visualization podremos ver datos aquí en un espacio, dependiendo de la cantidad de dimensiones que hayamos seleccionado. Se podrá ver aquí. Si selecciona 2 atributos, se verá en R2, y si selecciona 3, se verá en R3. En el apartado de error, aquí podremos ver al momento de entrenar cómo irá evolucionando el modelo de acuerdo a la época en la que nos encontremos, cómo irá evolucionando su error. Y en el apartado de Network Topology, aquí podremos ver de una manera más explícita la topología de la red neuronal que vamos a formar de acuerdo a los parámetros que estamos ingresando en este apartado. Y en la parte de aquí arriba podremos ver cómo va evolucionando el porcentaje de accuracy dependiendo de la fase de entrenamiento en la que nos encontremos. Acá están los botones con los que podemos interactuar para comenzar con el entrenamiento, para aplicar los parámetros y para entrenar. Podremos aplicar, por ejemplo, con 3 capas y cada una de dos neuronas. Vamos a aplicarlo. Y aquí podemos ver la topología de la red. Aquí se creó, como son 3 clases de objetivo, bueno, aquí se ven las entradas justamente, ¿no? Aquí se ve cómo empieza, y aquí están todas las capas ocultas y cómo están las otras neuronas ahí mismo por cada capa, y cómo termina en la clase objetivo. Exactamente así. Y aquí en el apartado de Data Visualization podemos ver lo que ya decía, justamente cómo se ven los datos en R3 en este caso, cómo se ve en el espacio tridimensional. Podemos interactuar con él, hacerle zoom y demás para verlo con más detalles. Bueno, vamos a entrenarlo. Y bueno, aquí vemos cómo justamente va evolucionando con el tiempo, y también cómo va cambiando la accuracy. Y aquí, bueno, ya terminó, ya accedió rápidamente a las 100 épocas. Y aquí podemos ver cómo fue disminuyendo el grado de error dependiendo de en qué época nos encontrábamos, y cómo se fue disminuyendo hasta la época número 100. Y aquí podemos ver en el apartado de visualización cómo lo clasifica por cada uno de las clases objetivos que tenemos. Se pueden poner otros parámetros, e igualmente se podrá ver cómo va evolucionando y cómo cambia, cómo impacta la topología que tenemos, dependiendo de cada
uno de los parámetros que le asignamos al modelo que queramos generar en este momento. Pues bueno, en conclusión de lo que ya hemos visto, pues sí se logró esta plataforma web que justamente une todo lo que ya hemos visto de los problemas y de alguna manera resuelve la problemática y los objetivos iniciales. Creemos que es intuitiva, no para todo el público claramente, pero sí para nuestro público específico, que son aquellos que están intentando aprender, empezando en el deep learning, en inteligencia artificial, todo ese tipo de cosas que tienen que ver con ella, ¿no? Y claramente supera las limitaciones. Su contribución justamente es el aprendizaje activo y la compresión rápida e interna de las redes neuronales. Claramente en el futuro pues se pueden hacer varios otros trabajos, agregar nuevas arquitecturas, regularizar muchas cosas de los modelos. Entonces, pues en esencia, se ha cumplido con el trabajo que se planteó en los objetivos y sería todo.